leemos la palabra de Dios. Cuando venimos aquí a adorar al Señor, cuando venimos aquí a alabar al Señor, a estar en armonía todos juntos, es un momento bonito, un momento de reflexión. Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando de repente alguno de nosotros es invitado a algún funeral, llegamos ahí y ahí se ve uno cara a cara con la muerte. Ahí uno dice, esta persona ayer estaba viva o antier estaba viva. ¿Sí ven? Esta persona, ¿cómo es posible que ya no esté? Si ustedes se dan cuenta, de repente dan la invitación que pase uno a ver el cuerpo y cuando pasas a ver el cuerpo te pasan tantas cosas por la mente y dices, wow, el Señor dice que la vida es frágil y que pronto se va. ¿Sí ven? Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos para reflexionar acerca de cómo está nuestra vida con el Señor, acerca de qué es los planes que Dios tiene para mi vida. Ayer me decía un muchacho, me decía, ¿sabes qué? Dice, yo no sé ni entiendo por qué estoy aquí y no sé ni cuál es el propósito de mi vida. Y ya le empecé a compartir de la palabra de Dios, pero así hoy en día hay mucha gente que no saben cuál es el propósito de su vida. ¿Sí ven? ¿Cuál es el propósito de su vida? Pero cuando venimos aquí a la iglesia y se nos enseña la palabra de Dios, solamente Dios nos va a revelar el propósito de nuestras vidas. Y el propósito de nuestras vidas es que Dios nos creó para servirle. Para servirle en la iglesia, para servirle en el trabajo, para servir en la casa, para servir en todo, ya que el Señor dijo, todo lo que digas y hagas, que sea de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí ven? Entonces Dios nos creó para servirle, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Ustedes que han leído la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que en el cielo se le canta al Señor en el cielo. ¿Cada domingo? Siempre. ¿Cuándo se le canta al Señor en el cielo? Siempre. Dice la palabra de Dios que día y noche se le canta al Señor en el cielo. Los ángeles. ¿Para qué nos creó Dios? Para servirle, para adorarle, para glorificarle. Eso no quiere decir que tenemos que estar en la iglesia día y noche. Es una bendición reunirnos, ya que el Señor dijo que tenemos que reunirnos cada primer día de la semana. Pero el Señor nos creó para que en la casa le alabemos, le glorifiquemos. En el trabajo le alabemos, le glorifiquemos. En el deporte, en la escuela le alabemos, le glorifiquemos. Pero mucha gente tiene el entendimiento religioso que en la semana puedo hacer lo que quiera y el domingo voy y me doy golpes de pecho y ya el Señor me perdona. No, eso enseñó la religión. La religión enseñó que con 10 Padres Nuestros y ya ahí hincado ya te perdonaba y ya quedabas limpio otra vez. No, el único que limpia del pecado, la mancha de la maldad de nosotros es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nada más nos puede lavar de nuestro pecado. Y por eso es que estamos aquí aprendiendo cómo mejorar nuestra vida, nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nuestra relación con el Señor Jesucristo tiene que ir mejorando cada día. Cada día tiene que ir mejorando, tenemos que ir creciendo cada día en nuestra relación con el Señor Jesucristo. En esta mañana, el tema que les quiero compartir se llama la revelación del rapto de la iglesia. El domingo pasado se llamó el misterio del rapto. El misterio. Hoy se llama la revelación del rapto de la iglesia y los quiero invitar a donde Dios, a través de su bendita palabra, nos va a revelar en 1 Tesalonicenses 4,
Aquí Dios a través de su palabra nos va a revelar lo que está a punto de suceder, que muy pronto sucederá este evento, pero esta revelación solamente nos la revela a nosotros, a su pueblo, a la gente que le adora, le glorifica y le exalta. Y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4:13 hasta el 18. Es un tema muy importante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta reunión, por estar aquí todos juntos, porque tú nos trajiste. Esta mañana tú nos trajiste, tú nos levantaste, porque tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. En esta mañana tú nos quieres revelar acerca de las condiciones en las que está este mundo. Este mundo está perdido, este mundo está sin esperanzas, pero en esta mañana tú nos vas a revelar que por medio de nuestro Señor Jesucristo hay una esperanza, hay una salida. Este mundo está prendido en llamas, en fuego, y solamente hay una salida, y esa salida se llama Jesús. Y en esta mañana te pido con todo el corazón, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Yo solo soy tu mensajero, Señor. Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos recibir esta palabra, Señor. Que podamos atesorarla en nuestro corazón, Padre, para servirte y crecer en nuestro caminar espiritual contigo cada día. Te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Le damos el aplauso al Señor ya que empezaron a aplaudirle. Gloria a Dios, todos juntos. Ok, aquí el Señor nos da una revelación, nos da una enseñanza acerca de lo que pronto va a suceder con nosotros los cristianos, con nosotros la iglesia. Ahora, que quede algo muy claro, hay muchas personas religiosas que se creen que son cristianas, y debemos de tener mucho cuidado, porque si yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él solamente, y no le pertenezco a ninguna religión humana. La palabra cristiano quiere decir apartado para Cristo, quiere decir ungido. Cristo fue el Mesías prometido, y la palabra Mesías quiere decir Cristo, y la palabra Cristo quiere decir ungido. Eso quiere decir la palabra Cristo, ungido. Entonces, cuando yo me digo que soy cristiano, eso quiere decir que yo le pertenezco a Cristo, y Él me dio su unción, y la unción que Él me dio como un sello es el Espíritu Santo que vive en mí. Y el Espíritu Santo que vive en mí solo le alaba, le glorifica y le exalta a Él, a nadie más. Por eso aquí la palabra de Dios quiere mostrarnos algo que mucha gente no entiende, que mucha gente está engañada, que mucha gente ha pasado años, 10, 20, 30 años en su religión,
o enorgulleciéndose y exaltándose en su religión, pero que no conoce esta verdad. Y esta verdad es una verdad que Dios nos quiere revelar a nosotros. Y Dios empieza llamándonos la atención en el versículo 13. Pongamos atención. Mire lo que dice el versículo 13 y nos vamos a concentrar en una palabra para empezar a entender lo que Dios nos quiere revelar. Versículo 13, ¿qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Saben qué está diciendo el Señor aquí? Dice el Señor, quiero que entiendas algo. ¿Cuáles son los que duermen? ¿De qué está hablando el Señor cuando dice, no quiero que ignores esto acerca de los que duermen? Los que duermen, está hablando de las personas que ya han partido de este mundo, que ya han muerto. ¿Ustedes se acuerdan cuando le mandaron decir al Señor Jesucristo que Lázaro estaba bien enfermo, que viniera a sanarlo? Él no vino. 3 días después dijo, vamos, Lázaro ya duerme. ¿Se acuerdan? Los discípulos dijeron, si está dormido quiere decir que está reposando y ya va a sanarse. Dice, no. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No, Lázaro ha muerto. ¿Se acuerdan? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, dice el Señor, tú que estás vivo, tú que tienes vida, tú has sido testigo de muchas gentes que se han muerto. Has sido testigo de muchas gentes que han partido de este mundo. Y la mayoría de ellos se han ido de este mundo sin ninguna esperanza, sin conocer la verdad, sin saber qué es lo que pasa en el más allá. Es lo que está diciendo el Señor. Hay tanta falsedad, tanto engaño, tanta mentira, de que la gente anda confundida acerca qué es lo que pasa en el más allá. Nadie ha ido al más allá. Un testigo de Jehová me quería convencerme y me hablaba por teléfono y me decía, ¿cómo puedes creer en el infierno? Me decía, el infierno no existe, eso no es verdad. Me decía el testigo de Jehová, no te dejes engañar por ese mito del infierno, no es cierto. Le dijo, ok, supongamos que tú tienes razón, y sé que no tienes razón, que estás engañado, pero supongamos que tú tienes razón. No hay infierno. Yo muero creyendo en el infierno. Pongan atención en esto. Y cuando llego al más allá no hay infierno. ¿Qué perdí? ¿Qué perdí por morir yo creyendo en el infierno si no hay infierno? ¿Qué perdí? Nada. Le digo, oh, pero te hago la pregunta. La Biblia dice que hay un infierno, un fuego que no se apaga. Tú te vas a morir y despertando en el más allá te vas a dar cuenta que hay infierno. ¿Y sabes qué perdiste? Perdiste todo. Todo perdiste. Tienes que entender, usar la lógica. ¿Cómo puedes creer esa mentira? Si aquí en el mundo cometes una infracción, te castigan. ¿Qué se espera del Dios santo que nunca ha cometido ningún pecado? Por eso a su Hijo lo hizo pecado, para que nosotros a través de su Hijo tuviéramos esperanza en Él, tuviéramos la entrada al cielo, para librarnos del infierno. El Señor Jesucristo habló mucho del infierno, se concentró mucho en el infierno. Tanto habló del infierno que el Señor Jesucristo en una historia abrió las cortinas del cielo y nos reveló lo que pasó con un mendigo llamado Lázaro y con un rico. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, 19. Ahí está la historia. Que el rico hacía fiestas y no se preocupaba por Dios, pero el día que murió, los ángeles vinieron y se lo llevaron al infierno. Y en el infierno abrió los ojos estando en tormento, pedía auxilio, ayuda. Y Lázaro, el mendigo que estaba lleno de llagas y enfermo, murió y los ángeles se lo llevaron
al seno de Abraham, a estar con Abraham, gozándose. Ahí nos reveló el Señor, la palabra de Dios nos lo reveló. Pero aquí dice la palabra de Dios una vez más, que Dios nos habla a nosotros. Dice: hermanos, no quiero que ustedes estén en la ignorancia acerca de lo que está pasando. Les voy a compartir acerca de qué significa ignorancia, porque aquí el Señor nos está llamando la atención y dice: yo no te quiero en la ignorancia, no quiero que seas una gente ignorante. Dice el Señor: yo no quiero que andes por las calles tú diciendo que eres cristiano y aceptando toda clase de falsa doctrina por estar en la ignorancia. Cuando tú amas a Cristo, cuando tú glorificas a Cristo, cuando tú le das gloria y honra a Cristo, tú le alabas a Él. Y aquella persona que te quiera traer una falsa doctrina, tú le predicas de Cristo, tú no aceptas nada de Él, porque tú sabes que estás en la verdad, tú no estás ignorante. Hay mucha gente en la ignorancia. Puede ser el más estudioso, el más inteligente, puede ir a los mejores seminarios religiosos, pero puede estar en la ignorancia. Ignorancia quiere decir falta de instrucción o conocimiento de algo. Falta de instrucción o conocimiento de algo. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo. Y sabemos todos nosotros que la sabiduría nos cuesta mucho. Ser personas sabias nos cuesta mucho. Ir a la escuela, ir a estudiar, pasar tiempo practicando para hacernos personas sabias nos cuesta mucho. La sabiduría cuesta mucho, pero hay algo que cuesta más. ¿Y saben qué es lo que cuesta más? La ignorancia. La ignorancia cuesta más que la sabiduría. ¿A qué me refiero? Si la persona nunca conoce a Cristo, está en la ignorancia, y esa persona se va a perder, y su ignorancia le va a costar la vida eterna, se va a ir al infierno para siempre. Les voy a dar un ejemplo de la ignorancia. Escuché acerca de la ignorancia, escuché un testimonio de que una vez un señor abogado, que ustedes saben, los abogados son muy astutos, muy sabios, aprenden de leyes y pues dicen pues que tienen la mala fama que los abogados siempre cobran de más y todo eso, y por eso tienen que estar bien capacitados, ¿verdad? Pero que había una vez un abogado que quería conocer el mar, quería dar un tour por el mar, y no sabía nada del mar, nada de pesca, nada de nadar, nada de eso. Entonces un día llegó a la playa y encontró a un pescador que conocía muy bien el mar. El señor abogado le dijo al pescador que si lo podía llevar en su lancha a dar una vuelta para conocer el mar, no muy a fondo, pero ahí cerca de la orilla, por ahí. Y el pescador le dijo: con mucho gusto, ya que yo conozco y sé toda esta área de aquí. Cuando iban en la lancha, el pescador le empieza a decir: oye, ¿y cuántos años llevas aquí? No, pues que ya llevo 30 años aquí en el mar y todo eso. Y entonces, pero toda tu vida te la has dedicado aquí. Sí, toda mi vida. Le dice el señor abogado, le dice: ¿y qué conoces tú de leyes? Le dice: no, pues la verdad, pues ni a la escuela fui, pues ¿qué voy a conocer de leyes? Dice: pobre hombre, qué ignorante estás, mira nomás. ¿Qué? El abogado le dice: oye, ¿y qué conoces de política? No, pues qué tiempo voy a tener de andar por allá, si aquí me la paso siempre trabajando en el mar y pues no conozco nada. Y otra vez le dice: pobre hombre, qué ignorante estás. Y le empezó a hacer muchas preguntas, y cada pregunta que le hacía siempre le decía: pues qué tristeza, pobre hombre, qué ignorante estás, ¿verdad? Se creía mucho, creía que todo lo sabía. De repente el barco, la lancha en la que iban, se empezó a hundir.
se empezó a hundir y el pescador brincó y como un pez empezó a nadar. Y le dice: señor abogado, ¿usted sabe nadar? No, por favor ayúdame. No sé. Pobre hombre, lo siento mucho. ¿Sí ven? El abogado conocía mucho, pero estaba ignorante acerca del mar, acerca de nadar, acerca de conocer. El otro no conocía mucho, pero sabía. Entonces, hoy en día, en este mundo en el que vivimos, pasa algo igual. Gente se prepara para su carrera, gente se prepara para su jubilación, se prepara para tener lo mejor. Gente trabaja 10, 12 horas, muchas de las veces de 7 días a la semana, para ayudar a sus padres, para traer el sustento a la casa. En la casa no falta el alimento, en la casa no falta un buen carro, en la casa hay todos los juguetes caros que puedas tener. Pero mucha gente está ignorante acerca del Señor Jesucristo, acerca de la palabra de Dios, acerca de los eventos que van a suceder muy pronto. Mucha gente anda para arriba y para abajo, planeando sus vacaciones, planeando viajar, planeando tener un buen momento. Y escuchen, nada de eso es malo, está bien. Pero Dios nos dice a su pueblo que nosotros tenemos que buscarle a Él primero sobre todas las cosas. A Él primero, todos los días tenemos que buscarle a Él. Porque si nosotros buscamos la dirección divina de Dios para nuestras vidas, nosotros vamos a ser las personas más sabias que pueda existir en este mundo. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría no es el ir a la escuela y pasar 20 años en la escuela. No es prepararte y ser el mejor inteligente. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres ser una persona sabia? ¿Una persona inteligente? ¿Quieres ser sabio en las decisiones que tomas y muchas de las veces no equivocarte? Hay que buscar la sabiduría de Dios. Hay que buscar a Dios. Dios nos habla de que el hombre más sabio que jamás existió fue Salomón. Era un joven. Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y él dijo: dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para saber guiar a tu pueblo. Hoy en día el padre necesita sabiduría en su casa para saber cómo guiar a sus hijos. La madre necesita sabiduría en su casa para saber cómo guiar a sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Y esa sabiduría solamente nos la va a dar la palabra de Dios. Solamente la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hoy en día, para que nuestros hijos sean sabios, tienen que tomar muchas clases en la escuela. Un hijo que va a la preparatoria, a la universidad, tiene que tomar hasta, no sé, 5 o 6 clases diarios en la escuela. Tiene que estudiar y ser constante y echarle muchas ganas a hacer sus tareas para un día poderse graduar. Dios, sabiendo en su infinita misericordia y sabiduría que nosotros también íbamos a necesitar muchas instrucciones, íbamos a necesitar muchas lecciones y muchas tareas, Dios nos dio 66 libros. A veces los hijos van a la escuela y llevan la mochila que hasta pandos van de lo pesadísima que está, que llevan muchos libros, porque el maestro les requiere muchos libros para que sean sabios, para que aprendan a desarrollarse en la vida. Pues miren, Dios también nos puso muchos libros. Aquí la Biblia es una librería de 66 libros. Y son los mejores libros que pueda haber.
A través de estos libros, aquí es donde Dios nos está diciendo. Este libro, que es la palabra de Dios, nos capacita y nos prepara para tener una vida exitosa en este mundo de 70, 80 años, y también nos prepara para el más allá, para tener una eternidad por siempre con nuestro Señor Jesucristo. En la escuela solamente te preparan para tener una buena carrera, y quien ha tomado el control de las escuelas ha sido el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo ha traído la falsa enseñanza de la evolución. Sacaron a Dios de las escuelas, los monumentos, los mandamientos, las Biblias las sacaron de las escuelas y le abrieron la puerta a la falsa enseñanza, a la teoría de la evolución. Y por eso es que hoy en día la mayoría de los hijos salen de allí graduados, pero sin el conocimiento de Dios, sin buscar de Dios. Por eso nosotros, que somos el remanente que Dios ha alcanzado y que estamos aquí, no debemos de bajar la guardia acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Dice el Señor aquí, otra vez: no queremos que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente mucha gente se lamenta por la pérdida de un ser querido, y es normal, somos humanos. Pero dice Dios: ya no te quiero triste, ya no te quiero que cada vez que te acuerdes de eso haya tristeza en tu corazón. ¿Estamos entendiendo? Dice el Señor: ahora quiero que haga gozo en ti, porque la persona que partió al más allá ya no puedes hacer nada por ella. Ahora dice el Señor: abraza a los que tienes a tu alrededor, ama a los que miras, con los que puedes hablar por teléfono, con los que puedes tocar. Dice el Señor: ahora gózate con ellos. Dice: porque para los que están vivos hay esperanza. Hay esperanza para los que están vivos. Luego dice el Señor: ¿cuál es la esperanza a la que nos llamó y la que tenemos? Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjense nada más, pongamos atención a donde el Señor nos lleva, a donde el Señor quiere que ustedes y yo nos enfoquemos y pongamos atención. Dice el Señor: miras esta cruz, la miras teñida en sangre. ¿Crees que mi hijo en esa cruz, él murió por tus pecados? Dice: ¿crees? Aquí dice el Señor: si tú crees que Jesús, aquí no está diciendo si tú crees que la religión, si tú crees que los católicos, si tú crees que los mormones, si tú crees que los testigos de Jehová, no está diciendo nada de eso. Y ojalá que entendamos que la palabra de Dios no se enfoca en ninguna religión, se enfoca en que debemos de creer en Cristo, alabar a Cristo, glorificar a Cristo. Eso es todo lo que el Señor, a lo cual nos llama cada uno de nosotros. ¿Qué dice aquí? Dice: ¿crees que Jesús murió y resucitó? Amén, gloria a Dios. Dice: si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo murió y resucitó, murió por mis pecados. ¿Y por qué resucitó? Resucitó para darme nueva vida. ¿Estamos entendiendo? Por eso murió y resucitó. Dice el Señor: ¿tú crees esto? Cuando Lázaro había muerto, María y Marta estaban llore y llore. El Señor Jesucristo le dice: Lázaro vivirá. Dice Marta: sí, Señor, sé que vivirá en el día de la resurrección. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Estás hablando con la resurrección. Dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Llévame al sepulcro. Y dijo: sí creo. Y llevó y resucitó a Lázaro. Aquí dice el Señor:
Si creemos que Jesús, y aquí la palabra creer no es una palabra intelectual que todo el mundo cree. Pongamos atención en esto, porque miren, está hablando de la ignorancia. Hay mucha gente que cree en Dios, que cree en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Pero no conocen la Biblia, no la conocen, no saben cómo orar, no saben lo que es la oración, no lo saben, están en la ignorancia. Pero de alguna manera la mayoría de la gente creen que con el hecho de creer en Dios y decir mi Diosito, y ustedes han escuchado eso, como para que Dios se apiade de ellos, y mi Diosito yo le pido, miren, la palabra de Dios no está hablando que Dios se deja sobornar o comprar con tus dulces palabras. No, Dios dice que tenemos que seguir al pie de la letra lo que está escrito, que tenemos que obedecer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Jesucristo dijo: el que me ama, mis mandamientos guarda. Eso dijo. Entonces aquí cuando dice, si tú crees, quiere decir, tú confías en Jesús, confías que Él es tu Salvador. Estaba escuchando que un hombre en los 1800, a finales de 1800, había un hombre que fue el primer hombre que caminó la cuerda de un edificio a otro. No recuerdo su nombre, pero dicen que ese hombre caminó la cuerda de un edificio a otro bien alto y sin amarrarse, y que cada vez que lo hacía la gente le aplaudía porque caminaba la cuerda. Y dice que un día la caminó, después otra vez la caminó con los ojos vendados, fíjense. Después otra vez la caminó de noche. Este hombre era un hombre pues muy capaz. Y un día la caminó con una carretilla. Y esto es real. Esto es real. Y la gente abajo le aplaudía cada vez que lo hacía. Y un día dijo: ¿ustedes creen que puedo cruzar esa cuerda con la carretilla y un costal de papas en ella? Y la gente dice: sí. Creemos. Y la cruzó. Dice: ahora, ¿quién de ustedes cree que puedo pasar con una persona en la carretilla para el otro lado? Sí creemos que traía al otro igual que él de aventado, ¿verdad? Y dice: ¿quién de ustedes quiere ser el voluntario para subirse a la carretilla? Y todos los que creían se quedaron callados. Creían pero no confiaban. ¿Sí? Creían pero no confiaban. Aquí la palabra de Dios dice que el creer es confiar en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice en el versículo 15: por lo cual decimos esto en palabra del Señor. En palabra del Señor. Ustedes han escuchado cuando una persona hace un trato y dice: te doy mi palabra, ¿verdad? Te doy mi palabra quiere decir que estás en serio, que no vas a fallar. Aquí dice: les digo esto en la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Okay? Los muertos en Cristo. El Señor mismo va a venir con voz de mando y con trompeta de Dios. Este Señor es el Dios Todopoderoso. Es el que en el Génesis 1 solamente habló y todas las cosas existieron. Así de fuerte es su palabra.
Así su palabra se ejecuta. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir mis palabras. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y dijo: para demostrarte que soy la resurrección y la vida, llévame donde está Lázaro. Lo llevaron al sepulcro, y en el sepulcro dijo: Lázaro, ven acá, sal fuera. Dice que inmediatamente aquel cuerpo descompuesto que tenía 4 días enterrado salió, dándonos pruebas el Señor de que Él viene pronto. Y nosotros los que estamos vivos, dice, los que estamos vivos en esta generación, dice, nos iremos juntamente con todos los que han muerto creyendo en Cristo para estar con Él en el cielo. Dice el Señor que su voz se va a ejecutar. Una voz de mando. Una voz de mando, como en el ejército. En el ejército el capitán da su voz de mando y dice: firmes. Y ustedes solamente miran un movimiento donde todos los rifles se ponen en orden y los soldados están en fila, en orden, ¿sí o no? Con una voz que da solamente el capitán de mando. Bueno, pues este capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, va a venir del cielo, va a descender del cielo y va a ejecutar su palabra, y le guste a quien le guste, a quien no le guste. Él no va a venir apapachando y diciendo: ¿por qué no creíste en mí? Y tratando de dialogar. Él va a venir. Por eso es que hoy en día tenemos que ponernos a cuentas con Él, que nos está llamando hoy en día, porque cuando Él venga, va a llamar a su pueblo. Aquí dice que el Señor Jesucristo va a descender del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice el 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces pongan atención, este es el arrebatamiento. Esta no es la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo, y Mateo capítulo 24 dice que todo ojo lo verá, que así como sale el sol, va a salir el rayo, y Jesús va a venir con su poder y gloria para reinar. Es la revelación del misterio de 1 Corintios 15:51, cuando el Señor dice: les digo un misterio. Esta es la revelación del arrebatamiento de la iglesia, del rapto. ¿Qué dice? Que Jesús viene del cielo en una nube, viene con su voz de mando, y dice que nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados. Jesús, nuestro Señor, no toca la tierra, no toca el suelo cuando Él venga por su iglesia. Él viene en una nube, la estaciona en el aire, y de ahí da su voz de mando y llama a los que creyeron en Él, que están muertos, y a nosotros nos llama. Y hay un ejemplo grandísimo cómo el Señor va a llevar a cabo esto. Mire, en cada compañía donde hay muchos trailers, tienen un trailer especial para mover todos los trailers. Ese trailer especial, debajo de la defensa de enfrente, trae una placa de imán que está así de levantado del suelo. Pongan atención, y muchos de ustedes la han visto. Ese tráiler anda por todo el estacionamiento moviendo trailers. Enfrente trae una placa de imán que no pega al suelo, que está así de levantado del suelo. Esa placa de imán, por donde pasa, va levantando todo clavo, todo metal que está tirado. No toca el suelo, simplemente por donde pasa lo absorbe, para que las llantas de los trailers no se ponchen. Entonces, esa placa de imán al final de la tarde termina grueso de metal. Pero de repente esa placa de metal pasa por donde está el aluminio,
¿Y qué hace el aluminio? Se queda. El aluminio se queda. El cobre se queda. El único que se pega a la placa es el metal. Escuchen, cuando venga el Señor Jesucristo será como ese imán. Se va a quedar en su nube y Él va a decir: mi pueblo que me adora y me glorifica. Y el pueblo se va a levantar. Y el aluminio, el cobre, que representa a los religiosos, los incrédulos, se van a quedar. Se van a quedar. Porque el Señor va a venir a levantar a su pueblo y nos va a llevar para estar con Él. Miren, en el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, Dios nos revela cómo nos va a levantar. Le reveló al apóstol Juan cómo nos va a levantar. Vamos a Apocalipsis 4. Acuérdense, dice: Dios va a descender con trompeta de Dios, con voz de mando. Vamos a ver esa voz de trompeta, lo que va a hacer cuando Él venga en esa nube. Aquí nos revela el Señor esta preciosa palabra. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué se abrió esa puerta? Esa puerta se abrió porque el Señor baja para llamar a su pueblo y que su pueblo entre, su iglesia entre. Una puerta abierta en el cielo. ¿Y qué dice? La primera voz que oí como de trompeta. ¿Cuál era esa voz? La voz que dijo cuando el Señor dice: con voz de mando descenderá del cielo. ¿Estamos entendiendo? Con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos arrebatados. ¿Y qué dijo esa primera voz como de trompeta? Dice, hablando conmigo, dijo, ¿qué dijo? Ven acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mire, viene el Señor Jesucristo en la nube, con voz de mando, le dice a su pueblo: sube acá, mi pueblo. Y su pueblo que se relaciona con Él y que tuvo esa comunión con Él, lo conoce y se va. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante subimos. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada compartí en 1 Corintios 15, 51 y 52 que seremos arrebatados? ¿En cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Así dijo el Señor. Aquí nos está dando la revelación acerca de cuando el Señor venga. Por eso es que pongamos atención. La Biblia dice que Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. No quiere decir que va a venir a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es lo siguiente: que cuando un ladrón llega a tu casa, no te avisa. Ese ladrón espera el momento más desaprevenido que tú estés para robarte. Y ese ladrón no se lleva la bolsa de basura que está en tu bote en la cocina. Ese ladrón viene a llevarse las joyas, lo más precioso de la casa, ¿sí o no? Cuando está diciendo el Señor que Él viene como ladrón en la noche, no quiere decir que Él es un ladrón. Él mira la astucia del ladrón para que nosotros entendamos cómo va a venir, ya que el Señor Jesucristo dice que la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero nos dice: ustedes sean astutos como una serpiente. ¿Se acuerdan qué dice? O sea, el Señor admira la astucia de la serpiente y dice que seamos, no dice que seamos serpientes, dice que seamos astutos como serpiente. Cuando dice que Él vendrá como ladrón, Dios nos está diciendo que debemos de prepararnos, debemos de preparar nuestras vidas, estar a cuentas con Él, porque Él va a venir en el momento que tú menos lo esperes, en el momento que tú estés descuidado. Él va a venir, y si no estás listo te vas a quedar. Cuando dice que viene como ladrón, el ladrón viene por las joyas. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que nosotros somos unas joyas para Él. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dice que escogió lo que no éramos nada para ser alguien. Y como nosotros somos unas joyas, unos tesoros para Él, Él viene por estos tesoros, por estas joyas.
Viene para llevarnos y estar con Él. Pero no va a tocar la trompeta para decir: pueblo mío, estoy tocando la trompeta porque en 2-3 horas voy a ir con por ustedes. La trompeta no la usa como la alarma. La alarma la pones a las 3 de la mañana y suena. 5 minutos más le pones el snooze y a los 5 minutos va a volver a sonar. Esta trompeta del Señor Jesucristo no trae ese snooze, no trae esos 5 minutos. Espérame, Señor, no estoy listo, déjame preparo. ¿Estamos entendiendo? Dice que vendrá por su pueblo, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y vendrá y le va a decir a su pueblo: sube acá. Y el pueblo que esté preparado va a subir, porque dice: al instante estaba en el Espíritu, al instante subí acá, en un parpadeón, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo sabemos que es para nosotros? Porque aquí nos revela en Apocalipsis 3:10. Miremos lo que dice Apocalipsis 3:10. Le está hablando a la iglesia, porque este mensaje fue para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia ya no está. Fue una iglesia que sufrió por el amor de Jesús, pero ahora está la iglesia de Cristo, la iglesia El Maná del Cielo y muchas otras iglesias. Este mensaje es para la iglesia, para nosotros. Mire lo que dice, versículo 10. Dice: iglesia, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré. La palabra guardar también quiere decir arrebatar. Yo también te arrebataré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Yo también te guardaré, yo también te arrebataré. Entonces, ¿cuándo nos va a arrebatar? ¿Cuándo va a venir el Señor? No sabemos el día y la hora, pero sí miramos las señales, sí miramos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en todo aspecto, de tal manera que no tenemos excusa, no podemos seguir en la ignorancia, ignorando todo esto. La palabra de Dios nos habla de las señales, nos habla de la ciencia, nos habla de todo, de tal manera que ya no podemos estar en la ignorancia, como dice el Señor. Él no nos quiere en la ignorancia. Lo contrario de la ignorancia es sabiduría. Y la sabiduría viene solamente de la palabra de Dios. La sabiduría viene de buscar de Dios. Una persona que no sabe de mecánica, si pasa mucho tiempo con el mecánico, esa persona va a aprender, se va a volver sabia acerca de la mecánica. No sabía nada, pero pasó tiempo con un profesional que le enseñó y aprendió. Así pasa con cualquier carpintero, con cualquier electricista. Bueno, nosotros no sabemos nada del cielo y del infierno, pero si pasamos tiempo con el Señor Jesucristo, en comunión con Él, a través de su palabra, Él nos va a enseñar, Él nos va a capacitar, Él nos va a ayudar, Él nos va a hacer entender su voluntad. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Por eso es que el Señor dice que tenemos que seguir reuniéndonos, congregándonos, tenemos que seguir buscando de su dirección divina para nuestras vidas, de su presencia en nuestras vidas. Y que no se nos haga aburrido el venir aquí, porque aburrido y más triste sería que el Señor venga y la gente se quede por la ignorancia. Y gracias a Dios que ha habido algunos videos que muestran acerca del arrebatamiento de la iglesia, cómo muchos miembros se van y algunos se quedan en la iglesia y se quedan llorando porque saben que ya no hay esperanza. Por eso es que nuestra única esperanza es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que seguir buscando de Él, seguir aprendiendo de Él. Bueno, pónganse de pie porque vamos a participar de la cena del Señor en esta hora. Y voy a leer algún pasaje aquí de lo que el Señor dice, cómo debemos de tomar la cena. El tomar la cena no es cualquier cosa de tomar a la ligera.
tenemos que ponernos a cuentas con Dios antes de tomar la cena. Así dice el Señor. En 1 Corintios 11 están las instrucciones y la orden en cómo debemos de tomar la cena. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo partido, lo partió y dijo: tomar, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y da la explicación cómo debemos de tomarla. Dice: así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, pongamos atención, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, para participar y tomar este pan y esta copa, dice: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Versículo 31. Así pues, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ok? Bueno, Dios está diciendo que el Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, Él no fue por sus pecados, Él fue por nuestros pecados. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: cuando ustedes tomen de la copa y del pan, tienen que examinarse ustedes mismos. Porque el que no se examina, dice, come castigo, come juicio. Ahora, ¿Dios quiere castigarnos? No, Dios quiere perdonarnos. El que castiga es el pecado, es el que castiga. Por eso, si traemos pecado, tenemos que confesarlo, dice el Señor, ponernos a cuentas. Y si confesamos el pecado, dice el Señor, que Él nos va a sanar de cualquier cosa que tengamos, dice el Señor. Pero si no confesamos el pecado, dice que en vez de sanar, vas a acarrear más enfermedad, porque no estás tomando en serio la cena del Señor. Entonces, en este día los invito a que tomemos la copa y el pan a cada uno de nosotros en esta mañana, dándole gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, para participar de esta enseñanza que Dios nos permite tener todos juntos como su pueblo, que Él ha salvado y comprado con la sangre preciosa de Jesús. Dice así la palabra del Señor, que debemos de ponernos a cuentas con Él. Dios está aquí y debemos de darle honor, darle gloria y honra. Dice así: habiendo dado gracias, partió y dijo: comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Vamos a levantar la mano con el pan para dar gracias. Padre, en esta hora, mi Dios bendito, te damos gracias por permitirnos participar de esta cena del Señor.
Te damos gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda injusticia y maldad, Señor. En esta hora levantamos este pan sin levadura, blanco, que habla de tu perfección y de tu santidad. Es por eso, Señor, que yo confieso mis pecados y mis maldades. Porque este pan, así como está, de puro y limpio, tú quieres limpiar mi alma y mi espíritu. Pero si mi alma está mal y hay pecado, en vez de limpiarme, yo voy a contaminar, Señor, este pan. Y te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Te damos gracias por este sacrificio, por este pan que representa tu cuerpo. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, levantamos la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. Padre, en esta hora te damos gracias. Hacer esto todas las Te damos gracias por tu Hijo precioso, Señor, que voluntariamente vino a morir en la cruz por nosotros para derramar su sangre. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Levantamos esta copa roja con el fruto de la vid, creyendo, Señor, que un día tu sangre así fue derramada para perdonar nuestros pecados. Y yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora tú nos sanes, Señor. Tú nos sanes, Padre, a través de este fruto de la uva, Señor. Tú nos sanes, Señor. En obediencia a tu nombre, tomamos esta copa y la tomamos, Señor. Y así como sanaste a aquel ciego con lodo, Señor, así como sanaste a muchas personas de diferentes maneras, al tomar esta copa yo te pido, Señor, que nos sanes de cualquier dolor, de cualquier dolencia. Padre, por fe creemos, Señor, que en esta tarde, como dice tu palabra, Señor, tú nos puedes sanar. Te pidemos que nos sanes, Señor, y tomamos esta copa recordando el sacrificio hecho en la cruz por nosotros. Y te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y de esta manera vamos a concluir el servicio de hoy, dándole gracias a Dios por todo lo que nos dejó vivir y experimentar, por todo lo que Él hizo en esta mañana en la vida de cada uno de nosotros, y que nos ayude a mejorar nuestras vidas con Él. Padre, en este día, Señor, en esta hora, Padre bendito, yo te pido, Señor de la gloria, que tú despiertes en la vida de cada uno de nosotros un anhelo de buscarte, un deseo de buscarte, enamorarnos de ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, por tu iglesia, por tu pueblo, aquellos que todavía, Señor, andan más en el mundo que en la iglesia, Padre, que los hagas entender, que regresen a ti, que te busquen, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido por la iglesia Maná del Cielo, Padre, protección divina. Yo te pido un cerco de bendición, de protección alrededor de la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque nos permitiste venir a cantarte alabanzas, adoración, traer ofrenda, diezmos, traer, Señor, esta palabra a la vida de cada uno de nosotros. Guarda nuestras vidas, Señor. Protégenos, Padre. Te pido de todo corazón que tú estés protegiendo la vida de cada uno de nosotros en esta hora. Padre, te doy gracias de todo corazón por la iglesia Maná del Cielo, y también te doy gracias por los cumpleaños de nuestros hermanos, y gracias por los alimentos
que nuestras hermanas trajeron para convivir. En esta hora te damos gracias de todo corazón, todos juntos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le damos un aplauso todos juntos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén.